Soy Adolfo Alvarado Belloso, otra vez en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas ha egresado nuestro invitado de hoy. Hablo del profesor Carlos Manuel Valdivia Rodríguez. Es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Pública Federico Villarreal de Lima, que está a punto de ser magíster en Derecho Procesal por nuestra universidad, y que además es profesor en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en la ciudad de Ayacucho, y juez especializado civil en la Corte de Justicia de Ayacucho, Perú. Carlos Manuel es un hombre que se dedica mucho a la academia, estoy siguiéndolo con mucha atención en los últimos tiempos, en tiempos de pandemia, donde está dedicado a mostrar cómo es el proceso de la óptica garantista en el concierto peruano, y le ha dedicado un tiempo a lo que se ha llamado recientemente muy publicitado 10º plenario casatorio de la Suprema Corte de Justicia del Perú. El artículo 194 del Código Procesal Civil del Perú establece la facultad de los jueces de dictar prueba de oficio, y eso fue materia de decisiones contradictorias en la propia Corte de Justicia entre la Sala Civil Permanente y una Sala Civil Transitoria designada al efecto por la sobrecarga de tarea de la Sala Civil Permanente. Frente a ese problema importante de discordancia jurisprudencial, y creo yo que a pedido de algún miembro de la Sala Civil Transitoria, el 18 de octubre del año 2018 se convocó un plenario para establecer todos los miembros de la Corte cuáles eran las condiciones de la prueba de oficio. En ese momento se hizo una sesión importante con amicus curiae. Yo tuve la deferencia de su presidente, el doctor Luis Tábara Córdoba, de que me invitara a dar mi opinión sobre el tema. Algunos hablamos en contra de la prueba de oficio, yo por supuesto, pero mucha gente a favor del tema. Y en el mes de octubre, 2 años después de haber sido convocado, salió el conocido 10º pleno casatorio que se ocupa de regular, creo yo que bastante e importantemente, casi con exhaustividad, el problema de la prueba. Como es un tema candente, como es un tema importante, y como es un tema que además no se conoce en el resto de América, yo le he pedido a Carlos Manuel que me haga una crítica, una explicación del plenario. Y para eso lo recibo en este conversatorio. Bienvenido, Carlos, sos de la casa, ya estás en tu casa. Yo voy a pedir que me empieces a explicar cómo funciona legalmente la prueba en el Perú, y que me expliques el texto del 194, y de allí iremos desgranando una conversación para llegar a cuáles son las condiciones que ha impuesto el actual pleno casatorio. Te escucho con toda atención. Muchas gracias, querido maestro. Muchas gracias por la gentil invitación de permitirme el día de hoy compartir cómo se viene abordando la prueba de oficio en mi país, en el Perú. Y partimos de lo siguiente. En primer lugar, el artículo 194, el año 2015, que está vigente esta norma desde el 10 de febrero del año 2015, sufrió una modificación importante, que ¿cuál es? Actualmente la prueba de oficio se podría decir que tiene limitaciones para que el juez pueda actuarla de manera libre. La primera es en cuanto a la excepcionalidad de la prueba de oficio. Esto que implica que el juez al actuarla no puede suplir la carga de probar que le corresponde a las partes, que se encuentra contenido en el artículo 196. Por otro lado, se mantiene el criterio de pertinencia para el empleo de la prueba de oficio, que sea relevante para el proceso en cuanto a la pertinencia de este medio probatorio, que el juez debe citar la fuente de prueba, que implica que no podrá traer hechos de su conocimiento personal al proceso, debe mantener el criterio de la motivación en cuanto a las razones por las cuales va a emplear esa prueba de oficio, debe en este caso permitir el contradictorio a las partes procesales en cuanto a la prueba que está actuando. Por otro lado,
no debe este juez, como lo dije, suplir a las partes en la carga de probar y puede ordenar la prueba de oficio tanto el juez de primera como el juez de segunda instancia. Porque ¿cuál era el panorama que se da en mi país? De que los jueces revisores que conocían un proceso declaraban la nulidad de la sentencia porque faltaba actuar una prueba de oficio que ellos creían que debía actuarse para no actuarlo en dicha instancia judicial, que esa era la problemática que se presentaba. Sin embargo, este artículo, como pueden ver, actualmente le ha puesto un candado tal al juez para que éste no actúe la prueba de oficio de manera abierta, pero hay un aspecto importante que es que el artículo 194 establece que la actuación probatoria del juez es una facultad que implica que el juez puede actuarlo si lo desea o no y no un deber que tiene de probar de oficio. Que eso Con lo considero... cual desaparecerían aquellas sentencias anulatorias. Ah, así es, efectivamente, desaparecería, pero evidentemente es una práctica judicial la cual yo le he criticado desde el ámbito garantista en alguna publicación que pude hacer, algún trabajo que realicé, en el cual se llegó a identificar, incluso el mismo Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que existía a nivel nacional de las sentencias que se emiten en el Perú un 20% de sentencias las cuales son declaradas nulas entre muchos de los factores, principalmente por discrepancia de criterio, y otro es porque los jueces superiores quieren que los jueces de primera instancia, haciendo el reenvío, practiquen pruebas de oficio que ellos consideran, pero no se les antojó practicarla en segunda instancia, que esa es la problemática. Y ese es Oye, el... a ver, oye, un momentito, a ver, quiero saber esto. ¿El texto actual del 194 es desde el código originario que hicieron Monroe y Canelo o es una reforma al código originario? Se modificó el artículo al código originario, porque anteriormente este artículo 194 no ponía limitación alguna para que el juez probara de oficio. Si el juez quería probar de oficio, simplemente sacaba una resolución, indicaba que qué medio probatorio iba a actuar de oficio, pero no justificaba, no motivaba y era como un criterio pretoriano o una imposición que el juez hacía en el proceso, pero principalmente ¿por qué lo hacía, maestro? Dentro de la investigación que yo realicé como un medio para el cual no emitir una sentencia en su oportunidad. Porque muchas veces el medio probatorio que se incorpora al proceso de oficio, Se dilata la sentencia. así es, y genera mora procesal, más aún que en el Perú existe una carga procesal excesiva que hace que el juez tan abiertamente no pueda aprobar de oficio, principalmente porque va a descuidar su propia carga y esto implicará un tiempo mayor al proceso. Pero a ello sumémosle, maestro, el tiempo que va a implicar que un juez de segunda instancia declare la nulidad de una sentencia, vuelva a primera instancia y supongamos que ese juez que expidió esa sentencia no se encuentra. Este juez tendrá que repetir las actuaciones procesales que hizo el anterior, porque nuestro Código Procesal Civil en el artículo 50, inciso séptimo, dice que el juez que no ha realizado la audiencia de pruebas puede tomar dos caminos, repetir las actuaciones o indicar lo pertinente. Y eso va a generar una demora más en la expedición de la sentencia que puede emitirse, que es otro problema identificado dentro de, podría denominarlo, la distorsión que se le ha venido dando a la prueba de oficio en mi A ver, país, Carlos, una pregunta importante. ¿De qué año es el código originario, el código de Monroe? del año 93. Es decir, en el 2015 han pasado 22 años de la vigencia del código. Así es, efectivamente. Lo que han hecho ahora con esta reforma es acotar la posibilidad de la prueba de oficio. Como podríamos delimitar reglas para cuándo debe emplearse la prueba de oficio, porque le comento el caso que se Está bien, vio. pero han delimitado. Si antes lo hacían cuándo, cómo, cuándo y dónde querían hacerlo. Así es, con libertad Yo absoluta. entiendo, a ver, yo entiendo y lo he visto durante mucho tiempo, ¿eh? Cuando el juez está amoroso y no quiere o no puede hacer la sentencia en tiempo, dicta una prueba de oficio y manda el expediente nuevamente a casillero y pasa 3, 4 o 6 meses lo que fuere menester, porque ahora depende del propio juez que fija audiencia, que no se notifiquen, etcétera. Mi código procesal solucionó ese problema, que es una práctica deleznable de algunos jueces,
lo solucionó diciendo que las medidas para mejor proveer, que es así el nombre que damos a la prueba de oficio, no podían alterar el plazo para sentenciar. Es decir, si yo tengo 20 días para sentenciar y yo dicto una prueba de oficio, en el medio los 20 días se mantienen y debo dictar la sentencia todo, la prueba, todo en los 20 días, ¿no es cierto? Por supuesto, los malos jueces tampoco les llevaron la punta a esto. Insisto, es una prueba, una práctica deleznable. Te hago la pregunta porque yo creí en su momento que esto había respondido a que alguien había entendido que la prueba de oficio era inconstitucional. Y en asunto de transacción procesal lo que estaban haciendo era acotarla en su excepcionalidad, en su fundamentación, etcétera, para que no pudieran hacer las cosas que quisieran, cuándo, dónde y cómo se les ocurriera a cada juez. Por lo que veo, no. La norma lo que hace es limitar la chicana de los jueces. Efectivamente, eso es lo que hace la norma, delimita el contexto en el cual los jueces van a actuar. Y esta reforma importante que se dio el año 2015 a través de la ley 30.293 delimitó claramente y, como podríamos decirlo en términos coloquiales, le puso un candado al juez para que pueda actuar la prueba de oficio, porque anteriormente el código, la norma que fue expedida por Monroy y Canelo, como se refiere, en este caso, ese Código Procesal Civil no establecía limitación alguna. No decía el juez tienes tanto de plazo para actuar la prueba de oficio, puedes emplearla en tales circunstancias. No lo decía. Era una norma general, la cual permitía que el juez actúe la prueba de oficio de manera libre y en cualquier circunstancia. No había una delimitación para la actuación probatoria oficiosa del juzgador. Más aún, maestro, yo considero esto lo más importante que puedo rescatar también dentro de el estudio que hemos realizado en la maestría de Derecho Procesal de Rosario, dentro del lema que usted siempre refiere, que es repensar el derecho, que a mí, yo cuando empecé como juez, hace varios años, yo empecé la carrera y actuaba por edad de oficio. Le puedo hacer esa confesión personal. Yo actuaba por edad de oficio, pero no reparaba, en primer lugar, en el perjuicio que podía causar a las partes en cuanto a la prueba de oficio, porque era una cuestión cotidiana y en mi país hay más sectores activistas, los cuales haces muchas veces algunas cosas sin pensar principalmente que tú perjudicas a una de las partes procesales y te conviertes en juez de esa parte, dejando a la otra en desamparo. Aunado a lo que usted también refiere, que el juez tiene una formación determinada, es la formación que tiene en su casa, en su universidad, y tiene conceptos claros, y se diga o no lo contrario de aspectos relativos hacia la búsqueda de la verdad o hacerle en caso en justicia, es muy peligroso que el juez pruebe de oficio, porque va a dar la mirada hacia una de las posiciones de las partes, y concuerdo en esto con lo que refirió en su estudio el profesor chileno Boto Oakley, con quien usted también tuvo la oportunidad de conversar en relación a este tema importante que yo considero que principalmente afecta la imparcialidad del juzgador en cuanto a su empleo. Y yo lo repensé y me di cuenta de el problema y el daño que podía causar a las partes, buscando proteger de repente a una persona por una cuestión de simpatía, por una cuestión de que era una parte que se podía perjudicar porque era un trabajador, porque era una persona que presentaba una posición desventajosa frente a la otra parte, pero dejaba de ser ese juez. En definitiva, por un prejuicio, ¿no? En definitiva, por un prejuicio. Se refiere principalmente prejuicio y en este caso circunstancias las cuales te hace que des una mirada diferente a la posición que tiene una de las partes. Y ahí viene lo riesgoso de la prueba de oficio. Que Oye, lo que vos has hecho como juez es un milagro, ¿no? Así es. Porque el darse cuenta, siendo juez, de lo que venimos haciendo está mal, es una cosa que no es corriente en América Latina, ¿eh? Yo te felicito y me felicito de haberte tenido en mi curso, porque estás dando un giro copernicano en la jurisprudencia o en la doctrina peruana. Y te has dado cuenta de cosas, por eso de pensar el derecho, ¿no? Que en general la gente lo manda para adelante. Bueno, a ver, volvamos a esto. En ese marco de actuación, entonces,
La prueba de oficio depende, en definitiva, de cuál es la posición filosófica del juez frente al tema, si es activista, si es garantista. Yo lo considero que es así, es la posición que el juez asume en el proceso. Si es una posición netamente activista, aunque él diga que no, o es netamente garantista. Pero el juez no lo va a identificar en esos términos porque en muchos casos en mi país no es tan difundida esa doctrina, pero en sus actuaciones se puede notar esto. Se puede notar incluso en este 10º pleno, se puede notar una posición más activista de los jueces supremos para haber emitido este precedente con carácter de vinculante para las demás instancias judiciales inferiores. Es netamente eso. El juez que decide actuar en una prueba de oficio se va a situar en cualquier rol del juez, de un juez activista o un juez garantista. Muchas veces, como le estaba refiriendo, lo hace de manera mecánica, sin evaluar y analizar las circunstancias que esto puede generar en el proceso. Alguna vez lo conversamos con el maestro, que lo conocí también en la Universidad de Rosario, con mi profesor Gustavo Calviño de este tema, y llevó a que repensara muchas cosas. Escribimos también un artículo en relación a lo que son las cargas probatoras dinámicas, justamente dando la mirada a esto. Yo considero que si hay cosas que no se están haciendo bien, debemos de cambiar la posición en ese momento, pensando en que somos jueces del proceso y no de una de las partes. Y la mejor garantía que podemos darles es manteniendo esa visión de un proceso imparcial y sin ningún tipo de contaminación externa o circunstancias que puedan afectar ese criterio para que finalmente el juez en libertad pueda fallar emitiendo una sentencia que se ajuste al debate que se ha dado en el proceso y únicamente a ello y no otro tipo de circunstancia que pueda principalmente afectar ese criterio que debe tener el juez y a esa imparcialidad que debe mantener en la emisión de la sentencia, que creo que es la mejor garantía para cada una de las partes procesales, que es Bueno, lo que no se da por lo general en mi país frente al activismo excesivo que existe en muchos sectores, muchos doctrinarios. Son, si contamos el número mayor de jueces y de doctrinarios, apuntan más hacia lo que es un juez activo. Más aún en esta oralidad, ¿no? Que se viene dando un activismo en serio y un activismo que llamaríamos hasta excesivo, como lo denotó en este caso la profesora Eugenia Ariano, con la que usted tuvo una conversación y coincido con muchas de las apreciaciones que hace ella en ese sentido, pero yo considero que no todos los jueces tenemos esa mirada, sino hay otros los cuales repensamos el derecho, como se lo ha dicho, en vez pero son los menos. Mira, yo el miércoles, mañana, pasado mañana, no, hoy es martes, es mañana. Mañana tengo una conferencia a las 2 de la tarde Argentina, 12 horas Perú, en la Universidad San Agustín de Arequipa. Es un congreso de derecho procesal, mañana, pasado y traspasado. Y me toca a mí hablar del proceso como garantía entre 20 personas y los otros 19 son todos activistas, pero es la flor y nata del activismo. Es decir, ¿te puedes acordar de aquella figura del payaso que se ponía a que recibir los pelotazos? Eso iba a ser yo, con 19 van a hablar después que yo, ¿no? Pero lo asumo porque acá no es un problema de necedad ni de capricho, es un problema de filosofía profunda. ¿Qué se entiende que es el proceso? El proceso es garantía, está dada a favor mío, justiciable, no tuyo, juez. Por tanto, no sos vos quien me podés cambiar las reglas del juego, porque están en contra tuyo, son para beneficiarme a mí, no a vos, ¿no? Pero bueno, esto no lo ven, ¿no? no se ve esto y no se debate esto y muchas veces se hacen actuaciones procesales las cuales generan posiciones personales que únicamente, como en muchos casos, puede favorecer al juez o la visión que tiene el juez hacia una de las partes, pero principalmente no redunda en esa garantía que debe dar el proceso a las partes, que eso es a lo que se debería apuntar. Y ese 10º pleno casatorio, permitiendo un poco el tema que usted está... Espera, no, una cosa antes, ¿no? Sí, 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 Yo he descubierto, después de leer mucho y de tratar a un número importante
de procesalistas peruanos, que lo que hace el docente de procesal, que tiene chapa profesoral, es explicar sabiendo el código. Entonces, pontifican, el artículo 155 dice tal cosa, y palabras más, palabras menos, lo explican con las mismas palabras o con otras palabras. Porque en tu país no se da una teoría general del proceso que explique qué es la filosofía, la ideología, la política, la sociología que se esconde detrás de la asignatura. Y entonces sí, explicamos trámites. Es importante saber que el plazo de 15 días, o de 12, o de lo que fuere. Y eso no es importante, lo importante es qué se esconde detrás de la palabra proceso, cómo nace históricamente y cómo tiene que ser. Pero eso no se sabe en el Perú, ¿eh? No se estudia, no se analiza, no se evalúa. Simplemente si se hace, yo tuve no la buena experiencia cuando estudié Derecho Procesal Civil, que es una de las materias que me apasiona, en la cual vengo trabajando, es tan solo dar una lectura al código como se dice, cambiar algunas palabras, pero no repensarse y estudiarse cada una de las instituciones, que eso es lo que yo rescato de mis estudios en Rosario, en la maestría que usted dirige, en la cual se ha evaluado las instituciones, pero no en un contexto normativo, porque si bien es cierto, son profesores de Argentina, los mismos no nos indicaban la norma tal del Código Procesal, el Código Procesal Nunca, de la Nación, nunca. ¿Qué te interesa a vos? sino nos hacía repensar en base al estudio de cada una de las instituciones procesales. Y eso es lo que yo destaco, porque principalmente éramos alumnos que éramos más extranjeros de diversos países. Y eso es lo que yo debo rescatar en ese sentido y considero que eso es lo importante, dar un estudio a través de las instituciones y de lo que es una real teoría general del proceso, no leyendo un código o interpretando artículos, sino evaluando cada una de las instituciones y la connotación que pueda tener para repensar a través de cada una de ellas, que eso es lo que yo destaco en ese sentido. Oye, Carlos, bueno, ahora empecemos, por favor. ¿Tenés Claro. presente o tenés a la mano el texto del décimo, el Sí, texto resolutivo del décimo plenario? A ver, vamos a ver qué es lo que dice el pleno, cuáles son los pros, los contras y los peros que le pone el pleno a la prueba de oficio. muy bien, comencemos con la primera regla que establece este pleno. Establece que el artículo 194 del Código Procesal Civil contiene un enunciado legal que confiere al juez un poder probatorio con carácter de facultad excepcional y no una obligación. Esta disposición legal habilita al juez a realizar prueba de oficio cuando el caso así lo amerite, respetando los límites impuestos por el legislador. Paremos allí. Sí, A mí no me gusta hablar de poder deber como hablan los profesionalistas en Perú. Yo creo que son frases antagónicas, es una negación, una contradictio in termini. Yo hablo de deber y facultad. Entiendo por deber lo que tengo que hacer aunque no me guste, aunque no quiera. es Entiendo por facultad lo que hago si quiero. Si yo incumplo el deber, me sancionan. Si yo no cumplo la facultad, no soy sancionable, porque lo hago si quiero. ¿De acuerdo? así es. Por tanto, este primer artículo es positivo. Está diciendo acá que es una facultad que en el contexto anterior se interpretaba como un deber. Es una facultad y excepcionalísima. Hay que subrayar la palabra. Excepcional, que eso hay que subrayarlo. Y claramente en la parte final habla respetando los límites impuestos por el legislador. Eso es claro lo que dice esta norma. Pero, sin embargo, y yo quiero comentarle las reglas que yo considero que van, en este caso, en contradicción a esta primera regla, y para esto me sirvo dar lectura a la quinta regla, que dice, perdón, a la sexta regla, que dice lo siguiente, para comentarlo con usted, estimado maestro. Dice, cuando el medio de prueba es extemporáneo o no fue admitido por declaración de rebeldía, el juez de primera o segunda instancia deberá analizar su pertinencia,
irrelevancia y evaluar su admisión oficiosa, el mismo tratamiento debe darse al medio de prueba declarado formalmente improcedente y no haya mediado apelación. ¿De qué estamos hablando? Pero es un disparate eso. Sí, es algo descabellado. Es algo descabellado que yo considero, en ese sentido, maestro, que denota, en un primer lugar, una afectación a lo que es la congruencia procesal. Si el juez ya se pronunció en un determinado sentido, si el juez ya indicó que ese medio probatorio es extemporáneo, las partes sabían la oportunidad para presentar los medios probatorios, ¿cuándo hacerlo? Porque todos saben las reglas de juego con las cuales se inicia el proceso. No estaría afectando lo que dijo anteriormente y por otro lado no estaría afectando lo que establece el Código Procesal también en cuanto a la perentoriedad de los plazos. Es evidente y esto va en contradicción a esa primera regla. Va en contradicción. Pero son absolutamente incoherentes por incongruentes. Sí. Una niega a la otra. Efectivamente, es incoherente con esto. Por otro lado, la cuarta regla. Quiero que veas una cosa, ¿no? Esto se explica porque eso lo han echado dentro del Pleno sin entender el contenido de la primera norma. Efectivamente, va en contrasentido lo que establece la primera regla de ese carácter excepcional. Pero al decir esto, está apuntando a otro sentido distinto, a otro sentido diferente a lo que establece esta primera regla. Y hace de que simplemente esto sea una norma más, la cual el mismo Pleno inobserva y no sigue los propios lineamientos de esa primera regla que establece la propia norma vigente del artículo 194, que es lo que se inobserva en ese sentido. Y eso es claro. Ahora, si hablamos de la cuarta regla, que establece en el caso del contradictorio, en la prueba de oficio, puede ser previo o diferido, y se ejerce por las partes formal, de manera oral o escrita, dependiendo de la naturaleza del proceso. Podemos concebir un contradictorio. ¿Cómo? De nuevo no lo entendí. ¿Cómo? En cuanto al contradictorio, establece que tiene dos oportunidades para hacerse. Puede ser previo o puede ser diferido el contradictorio. Es decir, el juez emite la decisión que ordena la prueba de oficio y el contradictorio puede darse de manera previa, es decir, de manera previa el juez enuncia a las partes que va a actuar tal prueba de oficio y espera lo que digan las partes. Contradictorio diferido, el juez emite la resolución que ordena la prueba de oficio y simplemente la emite y dejará que las partes digan lo pertinente. Es decir, estamos hablando de que tan solo este contradictorio, en esos términos, es una formalidad más que finalmente no va a permitir que las partes puedan enervar esa prueba actuada de manera oficiosa por el juez, porque yo entiendo, y como todo el sentido de este pleno, de que ese carácter epistémico que busca darle a la prueba de oficio apunta a que el juez, al ordenar una actuación probatoria, esté en igualdad a las partes, igualdad en cuanto a la actuación de la prueba. Por eso es que se permite este contradictorio, pero si hablamos de uno diferido, estamos hablando que no realmente ese contradictorio se garantiza. Volvemos al sistema anterior, hace el juez lo que quiere, ¿no? Es lo mismo de ese sistema anterior. Porque ya, aunque las partes digan lo que quieran, ya el juez fue impactado por el resultado de la prueba. Así es. Y hablemos cambió la cosa, y en su mente o en su corazón o en su espíritu ya tomó lo que quería tomar. Y es claro, yo lo hablo de esa perspectiva, maestro, porque si uno va a actuar una prueba de oficio, ya tiene la idea por qué lo va a actuar. Y es difícil, pese a que escuche a las partes, de que cambie esa idea preconcebida que ya tiene ese juez. Yo lo considero poco probable, tan solo cumplirá con la formalidad de escuchar a las partes, pero ya adoptó una posición desde que dijo a las partes que pretende actuar tal prueba de oficio para determinado hecho que tiene el carácter de controvertido. Que hacia eso apunta, y yo considero que es un contrasentido también a la primera regla. Pero hay una que es la que más me preocupa, que es la regla 11ª, que le doy lectura. En los procesos en los que se tramitan pretensiones de naturaleza personal, en caso de insuficiencia probatoria, el juez podrá utilizar como prueba de oficio aquellas que le permitan determinar la verdad de los hechos en materia de controversia.
La misma regla aplica para supuestos en los que se aprecie una nulidad manifiesta del negocio jurídico conforme al artículo 220 del Código Civil. En ese sentido, nuestro Código Procesal Civil, de modo alguno, como sí lo establece, el texto podría hablar del Código Procesal uruguayo o el mismo argentino, de modo alguno habla y refiere de que el juez debe buscar la verdad de los hechos. Nuestro ordenamiento procesal civil no está en esos términos. Habla únicamente en su artículo 188 de que el juez le deben generar los medios probatorios, certeza y convicción, pero nunca habla de la búsqueda de la verdad de los hechos, de modo alguno. Es De decir, vuelta, a ver, espera un momentito, a ver si lo entiendo. Todos los códigos procesales penales de América y la enorme mayoría de los procesos civiles establecen que el juez tiene el deber de buscar la verdad de los hechos litigiosos. Y para eso no está atado a ninguna cosa, puede hacer lo que quiera, en la búsqueda de la verdad. Tu código no dice eso. no dice eso, habla que el juez con la prueba debe buscar generarse certeza, es decir, las partes con la prueba El deben... primero es un milagro, que Monroy no haya puesto esto de la verdad es un milagro de la naturaleza, ¿no? Sí, no es. Se les olvidó, Y claro, hay un porque hecho actuó. anecdótico que le menciono que se dio en este pleno, que participó el profesor Monroy, y claramente lo que él refiere es de que él considera de que no puede hablarse tampoco, él no está de acuerdo con hablarse en el proceso hacia la búsqueda de la verdad o ese tipo de situaciones porque esto genera dilaciones en el proceso. Con lo cual yo concuerdo con esa parte con el profesor Monroy. Y es claro, No, hija, no, perdóname, no podés concordar. A ver, no es que la verdad no se acepte porque genera morosidad. La verdad no le importa al proceso, que es otra cosa distinta, no es un valor jurídico. yes. Pero El yo valor jurídico es otro, no la verdad. La verdad es un valor religioso, filosófico, pero no jurídico. no Por lo tanto, jurídico, no tiene razón Monroy, otra vez no tiene razón Monroy. pero es claro, y a lo que quiero apuntar es de que el Código Procesal Civil, a diferencia del Código Procesal Penal, no habla de buscarse la verdad de los hechos. De modo alguno, en ningún artículo del Código lo dice, pero este Sí, pleno, el Código Procesal Penal. sí, el Código Procesal Penal para prueba de oficio sí habla de la búsqueda de la verdad de los hechos, pero el Procesal Civil no lo habla. Es Pues, ¿de decir, dónde han sacado esa norma entonces? ¿Cómo la ¿de inventaron? dónde? Han buscado hacer un desarrollo epistémico de la prueba de oficio. Hacia eso apunta. Han buscado traer la posición de Damasca, de Miquel y Tarufo, para buscar darle esa concepción epistémica a la prueba de oficio y buscarse la verdad de los hechos en el proceso, y este pleno lo menciona más de 30 veces, la búsqueda de la verdad para resolverse en caso en justicia. Así lo dice en esos términos este pleno. Que es que yo digo, ¿para qué el legislador le da una orientación determinada al Código Procesal Civil si es que a través de un pleno le vas a dar una connotación distinta y diferente y vas a legislar por encima de lo que ha establecido el propio legislador con un fin, con un objetivo determinado? Porque el proceso civil es diferente a cualquier otro tipo de procesos y el legislador ha tenido una orientación para esto, para darle esa orientación hacia la actuación probatoria dentro de este proceso, que yo considero que también es un contrasentido y va de manera distinta a lo que establece la propia norma. Pero ahora le voy a mencionar la regla 12, que yo considero que ya rebasa un poco lo que anteriormente le he comentado, que dice esta regla 12: en los procesos que se discutan derechos de personas en condición de vulnerabilidad por razones de edad, género, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas o minorías, víctimas, migrantes, personas en extrema pobreza, privados de libertad u otros, el juez podrá disponer la actuación de pruebas de oficio cuando advierta en el proceso limitaciones u obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos que el ordenamiento jurídico nacional, los tratados internacionales y el sistema interamericano de derechos humanos le reconocen. Es decir, está haciendo de que el juez haga políticas públicas que le corresponde al Estado. El juez no puede, en este caso, dar protección
a esta persona porque eso le corresponde al Estado, que le ponga más abogados, que le ponga abogados que puedan defender a esas personas con las cuales concuerdo en la protección que tiene que hacerlo, pero esta no es tarea absoluta del juez. Pero no el juez, más abogados, pero no el juez. No el juez, el que el Estado le ponga un abogado a esa parte en esta condición de vulnerabilidad, pero ese no es el rol del juez. El juez está para resolver el proceso en torno a lo que han planteado cada una de las partes. Al juez no le corresponde ese rol, porque esto evidentemente rompe el principio de imparcialidad que tiene que tener el juez, porque si el juez busca, cuando las partes no han podido probar adecuadamente, dar una mirada distinta a esa posición de vulnerabilidad, ¿de qué juez estamos hablando? Ya no es juez del proceso, sino es juez de esa persona en vulnerabilidad únicamente. Que ese es el contrasentido de esta 12ª regla. Se convierte en un buen padre de familia, en un tutor, pero no en juez, no pierde su carácter. Oye, por tanto, el artículo 1 sufre un mentis en el artículo 6. Así es. En el artículo 2, ¿en cuántos artículos lo están contradiciendo? Yo considero es incumplito estas 4 reglas que le he comentado, que son en este caso las que más van en contrasentido. Dame el número de artículos, ¿cuáles son? El primero, que como le dije, es el carácter excepcional, que lo mantiene la primera regla. ¿Cuáles son los que van en contra de él? La cuarta, que en este caso habla de el contradictorio diferido, que va en contrasentido de que el juez debe ir de acuerdo en armonía a lo que establece la propia norma. La norma no habla en esos términos. La sexta regla, la cual habla que cuando el medio probatorio de oficio tenga el carácter de extemporáneo o se haya presentado en rebeldía, el juez puede admitirlo al proceso pese al pronunciamiento anterior que ha tenido. La otra es la regla 11ª, que habla de que en pretensiones de naturaleza personal este juzgador tenga que apuntar ante insuficiencia probatoria a, buscando la verdad de los hechos expuestos, resolver ese caso en justicia actuando la prueba de oficio, y la 12ª, que habla sobre la protección que tiene que dar este juez a las personas en condición de vulnerabilidad cuando tengan insuficiencia probatoria. Que esas son las reglas que van en sentido distinto a la primera regla, que habla, de acuerdo a la norma vigente, de ese carácter excepcional que tiene este artículo 194, que establece que probar de oficio es una facultad y no un deber del juez. Hay otro tema que también es parte de este pleno, que establece que incluso el hecho de que un juez de primera o de segunda instancia haya decidido no actuar una prueba de oficio puede ser una causal casatoria para que la Corte Suprema pueda verificar si se está cumpliendo o no esa norma. ¿Pero qué va a traer como consecuencia de ello, estimado maestro? Va a traer como consecuencia de que la Corte Suprema pueda ordenar, si por ejemplo hablemos de un proceso de reivindicación como el cual se dio en este caso que se vio en este pleno, en el cual el juez de primera instancia dice: ¿sabes qué? Tu demanda es infundada, dado que tú no has cumplido con los requisitos del proceso de reivindicación, que era que tú cumplieras con acreditar, aparte de la propiedad de ese bien inmueble, que éste se encuentre correctamente limitado. Era tu tarea al presentar la demanda a esto. Juez de segunda instancia refiere: confirmo lo que ha referido el juez de primera instancia, pero le cambio el sentido y es esta demanda improcedente, dado que no se ha cumplido con este requisito. Y la Corte Suprema en este pleno le enmienda la plana a primera y segunda instancia y dice: ¿sabes qué? Tienes que tú probar de oficio y en este proceso de reivindicación actuar las siguientes medios probatorios. Es decir, pese a que nuestro Código Procesal Civil de modo alguno establece o señala el carácter de prueba tasada, porque yo lo entendería en ese sentido, indica que medios probatorios se pueden emplear para pretensiones de derechos reales, y este pleno le indica a los jueces que deben actuar una inspección judicial, deben actuar una pericia, cuya tarea es exclusiva de las partes. Es decir, el juez va a hacer la tarea de la parte, la cual sabía que tenía que presentar en la demanda, y eso fue lo que nos dijeron, en este caso, el abogado de la parte demandada en el proceso. Formó su estrategia legal
de acuerdo a lo que se dijo en la demanda, pero sin embargo este pleno le enmienda la plana completamente en ese sentido, porque este abogado de la parte demandada no apeló, porque venía en el sentido que éste había estimado este proceso y la Corte Suprema le hizo la tarea al abogado de la parte demandante, que fue displicente, que no cumplió con identificar correctamente el bien, y estamos hablando de un bien el cual no se encontraba, en este caso, dividido en cuanto a la titularidad, porque tampoco era un bien el cual era de propiedad exclusiva, sino estamos hablando de una copropiedad. En una copropiedad se podría reclamar reivindicación partiendo de ahí. Y ese pleno salta todo esto y le hace la labor al abogado de la parte demandante, tirándole un salvavidas e indicando que el juez de oficio deberá actuar una inspección, deberá practicar una prueba pericial para hacer la delimitación del predio, entre otras tareas que debió considerar este abogado de la parte demandante para intentar establecer esa pretensión de reivindicación, porque nuestra propia norma le dice los parámetros y son reglas comunes que comparten ambos abogados. En ese sentido yo me pongo a pensar en el abogado de la parte demandada. ¿Cómo quedó finalmente frente a esto? Dos instancias le dieron la razón y finalmente la Corte Suprema, incorporando pruebas de oficio que tienen que actuar los jueces de la Sala Superior, le está haciendo la tarea y finalmente está perjudicando a ese abogado que toda su estrategia de defensa la hizo en esos términos, que es lo que yo considero en este caso más peligroso y que denota un activismo denodado por parte de estos jueces que emitieron este pleno casatorio. Y lo que me sorprende es que tampoco haya existido ningún voto discordante o ninguna disidencia en ese sentido. ¿Qué regla es esa? Esa es la regla 10ª, que no le comenté porque me he ido un poco a las más contradictorias. Pero la regla 10ª establece que en los procesos de pretensiones que contengan derechos reales, el juez de oficio puede emplear especialmente varios medios probatorios. Enuncia una partida registral, que pueda pedirse a registros públicos, del certificado catastral, que tiene que también expedir esta oficina. A ver, así que la norma general no rige para ciertos derechos personales, para ciertos derechos reales, para ciertas personas. ¿Cuándo se aplica la norma? ¿Qué dicen las otras reglas? A ver, ¿siguen terminando el artículo 1? ¿O Claro, alguno lo apoya? el artículo 1 empieza conforme dice la norma, pero sin embargo, si nos ¿Qué damos dice el cuenta, 2, por ejemplo? ¿Qué dice la regla 2? la regla 2 habla en cuanto a la fijación de puntos controvertidos, que no tiene nada que ver un poco en esto, pero era un problema que se venía dando en mi país, en la cual los jueces, en cuanto a la fijación de lo que son los hechos controvertidos, describen el contenido exacto del petitorio de la demanda y el contenido exacto del petitorio del escrito de constatación de la demanda. Y lo que dice este pleno es de que el juez deberá establecer y deberá verificar de que los puntos controvertidos que se fijen en el proceso obedezcan a lo que realmente resulta materia de controversia. Eso es lo que establece esta regla. La tercera apunta a otro aspecto relativo a que el juez, cuando va a intentar probar de oficio, tiene que, en este caso, considerar lo que establece propiamente el artículo 194, que es, como le referí, la excepcionalidad, la pertinencia, la fuente de prueba, la motivación de la decisión, el contradictorio, no suplir a las partes, y habla, esto sí le agrega, que se puede emplear la prueba de oficio en una sola oportunidad. Entonces, como usted puede ver de esas reglas, está dirigiéndose más allá de incluso lo que establece el propio legislador en cuanto al artículo 194. Pero yo lo entiendo de esa manera. Si el juez quiere probar de oficio y opta por probar de oficio, aplica la regla 1, la regla segunda y hasta la 12ª. Si el juez no quiere probar de oficio, únicamente tendrá que aplicar la segunda regla, que también es un precedente judicial vinculante, la cual habla que tiene que fijar los puntos controvertidos de acuerdo a lo que es materia de controversia, que esa sí es una regla que se debe aplicar a todos, porque en nuestro ordenamiento, el artículo 400 establece que
la sentencia que tenga el carácter de precedente judicial vincula a todas las instancias inferiores del país, que así lo establecen esos términos, ¿no? El carácter de un precedente judicial. O sea, esta charla me da a mí una pena muy grande porque ¿cuántos jueces firman este plenario? 10 jueces supremos firman este plenario. ¿Cuántos son los supremos en total? Titulares a la actualidad son 20 jueces de la Corte Suprema. O sea, los 10 que lo firman son los 10 jueces civiles. Sí, como le digo, de la Sala Civil Permanente y de la Sala Civil Transitoria. No lo firman los penales. No, se dio una modificación también al artículo 400 porque el primero, segundo y tercer pleno civil casatorio, el primero y segundo se dio bajo la regla anterior del artículo 400, en la cual para un precedente judicial intervenían toda la sala plena de la Corte Suprema, es decir, los 20 jueces que forman parte de la Corte Suprema, especialidad civil, penal, constitucional y social. Pero después de la modificatoria que sufrió el año 2009, este artículo 400 tan solo se establece que un precedente judicial en materia civil va a ser emitido por los jueces de la especialidad civil, de la Sala Civil Permanente o de la Sala Civil Transitoria. Ese es el cambio normativo que se hizo. No hay disidencias en ese pleno. No, es lo que me llama la atención, que no hay ninguna disidencia ni ninguna discordia en cuanto a los alcances de pleno, pese a que tiene muchas cuestiones controvertidas y contradicciones en torno a las reglas que refiere el propio pleno, ¿no? Y la fundamentación. A mí como, desde afuera, yo veo una cosa, 2 años perdidos para nada. 10 personas han hecho una resolución, 2 años para hacerla, que no dice nada. Porque la norma genérica, que es la que vale, ha sido desmentida por todas las posteriores. Efectivamente, maestro. Y todo el pleno modifica el Código Procesal Civil. Efectivamente, le dan una ampliación a lo que establece la propia norma y yo considero, en la opinión de una publicación que escribí hace algún tiempo, justo el año 2018 que se dio este pleno, yo considero que no se debió convocar a ningún pleno para evaluarse la prueba de oficio porque el artículo 194 es claro en cuanto a sus alcances, hablaba de un carácter facultativo. Entonces, ¿qué tenía que regular la Corte Suprema en relación a esto? No había una necesidad de actuarse un pleno para establecerse los alcances de la prueba de oficio, porque conforme lo he explicado... Lo que han hecho, han fijado en las excepciones a la regla general de 394, 194. ¿No? Y la norma es clara en ese sentido. Yo considero que no debió darse un pleno para esto porque el artículo 194, después de la modificación que sufrió el año 2015, es claro en cuanto al candado, podríamos decirlo, que impone al juez para actuar prueba de oficio, porque un juez, si quiere actuar una prueba de oficio, es difícil que pueda saltar esa excepcionalidad, es difícil que pueda saltar la fuente de prueba y es difícil que pueda suplir a las partes en la carga de probar que tiene. Y así tiene... Oye, ¿cómo tomó la jurisprudencia de baja instancia este pleno? ¿Lo aplaudió? ¿Qué dijo? ¿Lo aplaudió? ¿Lo aceptó? ¿Lo criticó? Hay muchas críticas de esto. Yo también he tenido una publicación, he conversado con varios colegas, pero como le digo, también la posición que van a tener en relación a este pleno va a depender del rol que tenga el juez en el proceso, como activista o como garantista. El juez que es activista lo aplicará estas reglas. El juez que es garantista O sea, estamos igual que antes, estamos peor que antes, ¿no? Estamos igual que antes. Otra pregunta, Carlos. Otra pregunta. ¿Qué ha dicho la doctrina seria, si es que hay doctrina seria en el Perú? ¿Qué ha dicho la doctrina seria de este pleno? ¿Alguien dijo algo, publicó alguna cosa? Publicación aún no se ha dado porque este pleno es reciente, pero dentro de la doctrina seria puedo mencionar a la doctora Eugenia Ariano, la cual coincide de que conforme a la estructura del artículo 194, el juez no puede actuar prueba de oficio. Ella también lo señala en esos términos y también en alguna opinión que escuché de ella señala de que si la norma es clara, establece parámetros para que el juez no pueda actuar una prueba de oficio. En este caso tampoco debió darse este pleno, porque hay temas más necesitados de urgencia para abordarse
frente a ese tema que la propia norma, el propio legislador, le ha puesto parámetros claros para que el juez, si quiere actuar una prueba de oficio, tiene que saltar cada uno de esas vallas o estos obstáculos que ha puesto para que el juez libremente pueda actuar una prueba de oficio frente al abuso que existía anteriormente de su empleo. Yo le podría mencionar de Carlos, ella. a Ella está ver, en contra de eso. yo escuché cuando se hizo la exposición de los amigos Curie, yo no estuve presente en el Perú, yo mandé una afirmación que no sé si le habrán pasado, si le habrán escuchado, pero yo estuve, sí escuché por Zoom, la audiencia en la cual habló un montón de gente, ¿no? Que yo recuerde, hubo uno o dos, únicamente uno, creo que fue, que habló en contra de todo esto, y los demás fue una sarta de bendiciones y rosarios a favor de la prueba de oficio. No lo entendí bien a Monroy, que dijo que sí, pero no tanto, o no, pero mucho, no lo entendí En bien. contra de todos fue Renzo Cavani, que fue el que estuvo una posición también. Renzo Cavani, Sí. exactamente. Renzo Cavani fue el que tuvo una posición en contra de que el juez pueda actuar de oficio porque establece de que las propias reglas del artículo 194 no permiten que el juez pueda actuar de oficio y le pone como una suerte de candado para que éste pueda actuar tan libremente en una prueba de oficio, con lo cual yo también coincido. Es decir, es bastante difícil que el juez pueda superar todos esos obstáculos que ha puesto el legislador para que éste libremente pueda actuar una prueba de oficio, porque como le digo, el escenario anterior era un exceso y abuso en cuanto al empleo de esta institución procesal. Oye, Renzo Cavani es un hombre que se aproxima a las ideas garantistas. Sí, se aproxima a la idea del garantismo en muchos pasajes, en muchos comentarios que ha tenido, ¿no? Yo Bueno, en ese sentido, y del resto de críticos, del resto que fueron a bendecir la prueba de oficio, ¿nadie dijo nada desde el pleno casatorio? tan solo han criticado las reglas, en algunos casos la que yo he denotado un poco el día de hoy, la regla que le mencioné, la regla sexta y principalmente la regla duodécima. La regla sexta que lo referí, que era que se permita la actuación de pruebas de oficio que han sido declaradas extemporáneas o hayan sido presentadas en rebeldía, y la otra crítica que se hace es en cuanto al contradictorio, que en este caso tiene que ser no diferido, sino previo, y también lo que se critica es de que el juez supla la deficiencia probatoria de las partes en cuanto a las personas en condición de vulnerabilidad. Sí he comentado a los otros amigos jurídicos que no están de acuerdo en eso, pero tampoco han hecho una crítica tan fuerte, una crítica con tanta posición en torno a este pleno, porque se han tomado varias ideas de ellos que apuntaban hacia la visión epistémica. La prueba se ha distorsionado de manera notable lo que es el Sí. principio expositivo en este pleno. Porque el principio expositivo implica de que el proceso se resuelva con el material probatorio que han aportado las partes, pero le han dado una concepción distinta al pensamiento de Calamandré en ese sentido, en este pleno, ¿no? Que evalúa, hace una distorsión sesgada, incluso no analiza los sistemas procesales porque considera que es un tema ya desfasado, tampoco evalúa el rol entre garantismo y activismo porque también señala que es un tema superado y se debe apuntar un poco más a la resolución del conflicto y a buscarse una decisión justa. Esa es la justificación que se da en este pleno para saltarse ese problema real que debe analizarse, yo considero también, y debió analizar y evaluar qué implica para ellos facultad y qué implica para ellos deber, porque yo de estas reglas considero de que en cierta manera está imponiendo como una suerte de deber a los jueces que deben seguir estas reglas que se encuentran más allá de lo establecido incluso normativamente. Que eso es algo que principalmente apunta mi crítica a este pleno. Carlos, me pareció excelente la disertación, la explicación. Yo termino esto con una expresión de pena, ¿no? Porque el Perú, que tiene siempre una juridicidad importante, no se merece este destino procesal que está sufriendo, ¿no? Todo el proceso peruano está gobernado por un activismo que no es democrático, que no es republicano. Ustedes son una república. Ustedes tienen consagrada expresamente la frase debido proceso, sintagma debido proceso, que algo quiere decir.
Y vos sabés que lo demostró el otro día Hugo Boto en un conversatorio y en su tesis magíster, y cuando el juez dicta una medida de oficio, una prueba de oficio, lo hace siempre para dar vuelta el resultado del pleito. Y lo puso, lo dijo tan bien que esto no es una necedad ni es un capricho. Siempre que el juez dicta una medida de prueba es para dar vuelta el resultado del pleito. Viene así, pasa así, viene así, pasa así. Y esto es imposible que hacerlo porque el juez pierde su imparcialidad, pierde siempre que el juez prueba de oficio, pierde su imparcialidad. Termino con esto. Yo, cuando he litigado y un juez en mi país me quiere probar de oficio, yo lo he recusado con causa, diciéndole que él quiere condenar cuando viene para absolver. Si tiene dudas, tiene que absolver según la Constitución. Si prueba de oficio solamente es para condenar. Lo recuso con causa por un juzgamiento anticipado al momento de la sentencia. Yo sé cómo va a fallar ya, si la prueba le resulta. ¿Qué es lo que quiere hacer? Es lo que yo sé. Por supuesto, los jueces me dicen que yo estoy loco, me mandan a tocar la guitarra a otra parte y me dicen que no, me rechazan. Pero yo dejo preparado mi camino para San José. Porque algún día, cuando el juez haga estas cosas, alguien llegará a San José. No quiero que sepas, por ejemplo, que en materia penal, donde esto rige seriamente en la Argentina, es nula la sentencia penal de condena dictada a base de prueba colectada de oficio. Si Importante. el juez insiste en esto, algún día alguien llegará, en lo penal, en lo civil, donde fuere. Podrá llegar a San José y allí tal vez el país condenado, ¿no? Mi querido Carlos, te agradezco mucho la presencia en este conversatorio. Fue muy interesante lo que dijiste. Aprendí mucho del tema. Me parece que es de enorme importancia y actualidad, así que te lo agradezco. Muchas gracias a usted, maestro, por la oportunidad, por darme este espacio de compartir algunas reflexiones con usted dentro de este ámbito de la maestría de Derecho Procesal de mi casa, también la Universidad Nacional de Rosario. Gracias y hasta pronto, Carlito. Hasta Gracias. pronto, un fuerte abrazo.